¿Qué tal si se pone de pie con reverencia a la palabra del Señor? Vamos a empezar con el tema que se llama Jacob se reconcilia con su hermano. Jacob se reconcilia con su hermano. Génesis capítulo 33, versículo 4 al 8, por favor. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó. Y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños. Y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron, y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por traernos aquí, mi Dios, por tu misericordia y por tu gracia estamos aquí, bendito Dios. Gracias te damos, Padre. Te pedimos que hables a nuestros corazones en esta tarde, Señor. Habla a mi corazón, habla al corazón de tu iglesia, Padre. Queremos obedecerte, queremos agradarte solamente a ti, mi Dios. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Toma asiento, mi hermano. Vamos a disponer nuestros corazones para recibir la palabra del Señor. La semana pasada vimos cómo Jacob luchó con el ángel de Jehová. Vimos que Dios tuvo que luchar con Jacob para transformarlo, para regenerarlo, para hacerlo una nueva criatura, ¿verdad? En esta misteriosa lucha, Jacob salió herido. Vimos que Dios le dislocó la cadera. Y una vez que Jacob ya no podía luchar más, le dice, bendíceme, bendíceme, Señor. Y se agarró del ángel, ¿verdad? De este varón. Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, ¿verdad? Pero a pesar de que Dios le había cambiado el nombre, veremos que todavía se le seguirá llamando Jacob unas 45 veces más. Hasta el capítulo 35 es cuando Dios le dijo que definitivamente se llamaría Israel. Vaya conmigo ahí a Génesis 35:10. Recordemos que Jacob significa usurpador, engañador, ¿verdad? Dice 35:10, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Israel quiere decir el que lucha con Dios. Vemos que esto nos muestra que para Jacob todavía había un camino que recorrer antes de ser llamado por completo Israel. Eso nos indica que es un proceso, hay un proceso. No crea que por ser una nueva creación al instante ya no vamos a cometer errores, Vamos a cometer muchos errores. No crea que al comenzar su vida cristiana todo será perfección en su vida, No crea eso. Sabemos que nuestra salvación comienza en el momento en que recibimos por fe el perdón de Dios a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesús. ¿Qué dice Efesios 2:8 al 9? Dice Efesios 2:8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando nos arrepentimos y renunciamos a nuestra vida antigua, recibimos la nueva vida que Jesús compró por nosotros con su preciosa sangre. Sin embargo, a pesar de ser salvos, pronto nos damos cuenta que nuestra inclinación al pecado sigue siendo parte de nosotros, Pero, ¿cómo puede ser eso posible si somos nuevas criaturas en Cristo? ¿Cómo
puede existir esa inclinación al pecado en nosotros todavía. Si dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, si esto es cierto, que en Cristo somos una nueva creación, la pregunta es, ¿por qué sigo luchando con el pecado? ¿Por qué sigue luchando usted con el pecado? ¿No debería estar libre de todas estas tentaciones que solían gobernar nuestra vida antes? Hermanos, seguimos pecando porque, aunque hemos sido perdonados, seguimos siendo seres humanos caídos, Todavía estamos en este cuerpo. Cada creyente, nuevo o maduro, joven o viejo, luchamos con el pecado a diario, cada día. Y esta es una lucha constante con el pecado, ya que la naturaleza humana caída sigue siendo susceptible a la tentación y al pecado, incluso después de nuestra conversión. Así que si usted se halla luchando con el pecado, mi hermano, esto es el proceso de nuestro crecimiento cristiano. Pero también la Biblia enseña que la victoria sobre el pecado es posible. Es posible la victoria sobre el pecado. Y es a través de la fe en Jesucristo y la santidad por medio del Espíritu Santo. Nuestra santificación es progresiva. La santidad es un proceso continuo que no terminará en esta vida. Somos justificados en el momento de aceptar a Cristo, pero nuestra santificación será un viaje para toda la vida, culminando en la perfección en la vida eterna. Así es que nuestra santificación es un proceso. ¿Y por qué digo esto? Porque así se encontraba Jacob en este momento. El mismo Jacob todavía tendría subidas y bajadas en su vida espiritual. Vemos que ha luchado con Dios y lo ha cambiado y lo ha transformado. Pero cuando estaba a punto de encontrarse con su hermano Saúl, el temor sacó de su carne la naturaleza antigua. Y lo vamos a ver en Génesis capítulo 33, versículo 1. Dice, alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Saúl y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Dice, y alzó Jacob sus ojos. Después de encontrarse con el Señor Jesús, Jacob dice que aún venía con la mirada abajo, quizás muy pensativo, quizás preocupado todavía, pues la hora del encuentro con su hermano había llegado. Miró y aquí que venía Saúl y los 400 hombres con él. Jacob, asustado, reparte a su familia en grupos. Empieza a tener una idea, ¿verdad? ¿Qué dice en el versículo 2? Génesis 33, 2. Dice, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Vemos que Jacob los destruye de la siguiente manera. Las siervas, recuerde que Jacob tuvo 2 siervas, ¿verdad? Tuvo hijos con ellas. Y a esas siervas y a sus hijos los puso por delante. Luego Lea y sus hijos atrás. Y su amada Raquel y su hijo preferido José hasta el final. Todos en un orden de importancia. Pero a los que más amaba, los puso atrás, y a los que menos amaba, los echó por delante. Esto de seguro fue una trauma para los hijos, para sus hijos. ¿Cómo iban a recordar los hijos a su padre Jacob cuando crecieran? Me acuerdo que mi papá, cuando estábamos en peligro, nos echó por delante como carnada, quedándose él mismo por detrás con su hijo preferido José, o algo así, ¿no? Pero esto era algo traumante para los hijos. La pregunta es,
¿cómo nos irán a recordar a nosotros, nuestros hijos, cuando crezcan? ¿Cómo lo irán a recordar a usted, sus hijos, cuando crezcan? Se sabe que con el pasar de los años, los hijos no recordarán cuánta comida compró papá. Los hijos no recordarán cuánta ropa le compró papá, ni qué zapatos le compró. Es probable que estas cosas las recuerden por un momento, pero eso no marcará su corazón. ¿Qué es lo que más recuerdan nuestros hijos de nosotros hoy? El amor que les expresamos, los abrazos, la fe infundada, la esperanza y la motivación que les sembramos en sus corazones. Mi hermano, eso será lo que forme a su hijo o a su hija. Eso sí marcará su vida, Estas cosas las recordarán todos los días hasta que mueran. El amor que usted le dio a sus hijos, la atención. ¿Qué es lo que más recuerdas hoy de tu papá? Piénsalo por un momento, Ahora, ¿qué hablarán tus hijos de ti? ¿O qué están diciendo tus hijos de ti hoy? Todo depende de lo que hagas hoy. Por eso busca a tus hijos, abrázalos, reconcíliate con ellos, empieza a dar fruto que perduren por generaciones. Cuida el corazón de tus hijos, ora por ellos, guíalos hacia la verdad de Dios, enséñales a confiar y depender de Dios antes que en ellos mismos. Y llama a todos tus hijos por igual. Eso es lo mejor que podemos hacer por ellos. Pero Jacob, a pesar de su miedo y de sus temores, se puso las pilas, Se puso las pilas, agarró valor y se fortaleció en el Señor. Versículo 3. Dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Dice, y él pasó delante de ellos, o sea, delante de su familia. Ahora Jacob decide ir al frente para dar la cara ante su hermano, a pesar de su miedo. Jacob se fortalece en el Señor y pasa enfrente como cabeza del hogar. Como cabeza del hogar. Su encuentro con el Señor lo había fortalecido. El Señor había obrado en su corazón. Y ahora Jacob asume la responsabilidad como cabeza de hogar. Y es que, hermanos, solo cuando el hombre tiene un verdadero encuentro con el Señor, puede tomar su rol en el hogar como un verdadero sacerdote, cabeza y padre y esposo de familia. Solamente cuando de verdad hemos tenido una experiencia con el Señor, es que vamos a tomar nuestro deber en la casa. Ahora Jacob es diferente. Ahora confía más en el Señor. Ahora Jacob está dispuesto a dar su vida por su familia, así como Cristo se dio por la iglesia. ¿Qué dice Efesios 5:25? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es lo que está haciendo Jacob ahora por su familia. Dice, y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Según las costumbres antiguas, cuando una persona se acercaba a un rey, debía inclinarse 7 veces por respeto, por reverencia al rey. Pero, ¿acaso Esaú era un rey? No, ¿verdad? Sino que Jacob decide humillarse delante de su hermano, que lo considera como alguien superior. Ya estamos viendo los rasgos de un Jacob transformado, En lugar de pelear o de argumentar con su hermano, Jacob decide humillarse ante Esaú. Humillarse. ¿Qué dice Mateo 23:12? Dice, el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido.
¿Cómo debe ser el creyente? ¿Cómo debe ser la actitud del creyente? El creyente debe revestirse de humildad para evitar peleas. Cuando usted tenga problemas, no pelee como el mundo lo hace. Hágalo a la manera de Dios para que todo salga bien. No nos rebajemos como el mundo lo hace. Debemos preocuparnos menos y confiar más en el Señor. Jacob se preocupó mucho y nada de lo que había supuesto sucedió. Fíjese, toda la preocupación y el miedo de Jacob fue en vano, mis hermanos. Esaú lo recibió cariñosamente, no con golpes, no con peleas, ni con malas palabras. Lo recibió cariñosamente. O sea que toda la preocupación de Jacob fue en vano. Versículo 4, ¿qué dice? Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Dios se la pasó indicándole a Jacob que iba a estar con él, que lo iba a cuidar, pero Jacob no escuchó a Dios. Dios le había puesto ángeles a su alrededor, le había prometido que estaría con él donde quiera que fuera, pero Jacob no escuchó a Dios. Y es que, mis hermanos, como seres humanos, la duda nos puede surgir, a todos, pero debemos recordar que Dios es fiel, mis hermanos, es fiel. Si hay algo que los cristianos podemos tener seguro o podemos descansar, es que en que Dios cumple sus promesas, porque Dios es fiel, y por lo tanto podemos confiar en Él. Esto es algo que debemos tener siempre presente, de que Dios es fiel. Pero por lo general, como seres humanos, cuando nos encontramos en problemas, se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida. Jacob se preocupó tanto que se olvidó de las promesas de Dios. Se le olvidó completamente. ¿Y qué pasó? Se angustió, se afanó, se preocupó demasiado. E hizo varias tácticas, ¿verdad?, que nada le sirvieron. ¿Qué es lo que le preocupa a usted, mi hermano? ¿Habrá algo que le preocupa? ¿Que le quita la paz? Se dice en unos estudios que realizaron que el 90% de las cosas que nos preocupan jamás suceden. Y es cierto, ¿verdad? El 90% de las cosas que nos preocupamos no suceden. No suceden, no se llegan a realizar. Pero el impacto que hacen esas preocupaciones a nuestra salud, con el tiempo pueden tener efectos muy negativos, Las preocupaciones afectan nuestra calidad de vida. Nuestro cuerpo sufre un desgaste más rápido de lo normal. Se nos cae el pelo, nos salen canas, surgen arrugas, no dormimos bien, nos irritamos más rápido y nos pega la tristeza más a menudo. Eso es lo que hacen las preocupaciones. Que si se me acaba el trabajo, que si no me aprueban, ¿qué va a pasar conmigo, mi familia, mis niños? Tranquilo, hermano, confía en Dios, confía en Dios. Todo este tiempo, Jacob solamente se preocupó en balde. Esaú, su hermano, no reaccionó como Jacob había pensado, sino que Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Esaú solo quería sentir a su hermano que no veía hace 20 años y le besó, dice la palabra. Un beso en la cultura oriental es muestra de un gran aprecio. Esaú demostró su amor por su hermano. Y lloraron, dice la palabra.
Quizás fueron lágrimas de arrepentimiento o de alegría por verse. Pues habían transcurrido unos 20 años desde la última vez que estos hermanos se habían visto. 20 años. Estos dos hermanos, Jacob y Esaú, se dieron cuenta que habían desperdiciado muchos años de su vida en pleitos innecesarios. Se dieron cuenta todo ese precioso tiempo que desperdiciaron en pleitos innecesarios. Fíjese que la Biblia habla mucho sobre el tema de la reconciliación, de la reconciliación. La mayoría de nosotros hemos tenido problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas en la iglesia. Pero como cristianos, es una obligación del creyente buscar la reconciliación con los demás, así como lo hicieron estos hermanos. Como cristianos, estamos llamados a reconciliarnos con otros que pudieron haber hecho daño a nuestro corazón, o con aquellos a quienes nosotros hemos dañado también. Por eso la Biblia nos insta a buscar intencionalmente la reconciliación con los demás. Como nos dice Romanos 22:18, que dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, con todos. Todo empieza conmigo, todo empieza con usted. Debemos tomar la iniciativa para pedir perdón. Debemos hacer lo que está de nuestra parte para estar en paz con los demás. Perdone como Cristo lo ha perdonado a usted. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué tenemos que ser? Benignos, misericordiosos, perdonadores, perdonar a los demás como Cristo lo hizo con nosotros. Que si tu hermano tiene algo contra ti, vaya y búsquelo para arreglar el problema. Mateo 18:15-17 nos da las instrucciones de cómo se debe perdonar al hermano. Acompáñame ahí a Mateo 18:15-17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Lo primero que el Señor Jesús nos enseña aquí es que vayas tú y repréndele estando tú y él solos. Ve solo y repréndele, ¿verdad? En este primer paso debemos trabajar más. Ir solo y reprender. Tenga en mente que reprender quiere decir corregir, exponer, reprobar, restaurar. O sea, el hermano que cometió una falta contra ti requiere una confrontación para su restauración. Requiere ser confrontado a solas, a solas. Expón su pecado y ayúdale a corregir su deficiencia. Confrontarlo para su restauración. Y no lo hagas para hacer tu justicia. ¿Sí notan la diferencia? Confrontar para restaurar. No confrontar para hacer justicia. Muchos de nosotros confrontamos para hacer justicia y nos olvidamos el propósito, que es para restaurar nuestras relaciones, para buscar la paz, la armonía. Dice, y si te oyere, has ganado a tu hermano, lo has ganado. Hermanos, para poder mantener la armonía es necesario que se practique el perdón.
de pedirlo y también de otorgarlo. Pero es necesario que si está usted disgustado con alguien, no desperdicie el tiempo. Busque la reconciliación. Nuestra responsabilidad es buscar la reconciliación, a pesar de nuestras expectativas, sin importar lo que pensamos que vamos a esperar. Pero es necesario buscar la reconciliación. El proceso de la reconciliación no será fácil, ¿eh? No es fácil, pero es necesario. Es necesario perdonar y ser perdonado. El encuentro de Jacob y Esaú es un recordatorio de que el perdón es un puente para restaurar nuestras relaciones. Quizá ahora mismo puede que estés viviendo una relación dañada y rota con una persona, ¿verdad? Tal vez se trata de tu relación con tu cónyuge, tus padres, un hijo, algún hermano o hermana en la fe. O puede que sea alguien en tu familia o alguien en tu alrededor. Ya sea que tú hayas sido el ofensor o el ofendido del problema. La Biblia nos anima a levantar el teléfono o a enviar un texto, un mensaje o en persona y ponernos en contacto lo antes posible con la persona que nos ofendió. Ofendimos y pedir perdón. El perdón es la llave que abre la puerta a una vida de amor, paz y comunión con Dios y con los demás. Es importante sanar nuestras relaciones, nuestro corazón, nuestra mente. ¿Y por qué es tan importante la reconciliación? Ya miramos el ejemplo de Jacob y Esaú. Por un lado, nos hace estar bien con Dios y con los demás. El perdón es un camino de liberación. Al perdonar a quienes nos han lastimado, nos liberamos de las cadenas del resentimiento y el rencor. Un mal sentimiento acumula odio, resentimiento, amargura, rencor e incluso un deseo de venganza hacia el otro. Y todo esto puede corromper nuestro corazón, llenándolo de amargura. Por eso no es extraño que Dios nos diga que no seremos perdonados por Él si nos negamos a perdonar a otros. Por eso Dios lo recalca en su palabra. Aquel que no ejerce perdón, tampoco lo experimentará de parte de Dios. ¿A quién necesitas perdonar? Esa es la pregunta. ¿A quién necesitamos perdonar? ¿Qué dice Efesios 4:32? Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, y como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Versículo 5, por favor. Génesis 33:5. Dice, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños. Y dijo, ¿quiénes son estos? Dijo Esaú. Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Esaú le pregunta a Jacob, ¿quiénes son estos niños, esta familia? Vemos que Jacob introduce a su familia con Esaú y aprovechó la oportunidad para reconocer la mano de Dios en su familia. Le dice, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. ¿Cómo Jacob está glorificando a Dios? Jacob no pierde la oportunidad para dar gloria a Dios. Así nosotros, mis hermanos, debemos aprovechar cada oportunidad para darle la honra a Dios de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Dios se merece ser honrado.
tanto por lo que Él es como por lo que Él ha hecho en nosotros. Él es nuestro creador, sustentador y redentor. Nuestra vida y nuestro aliento provienen de Dios. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Por eso Dios merece nuestra honra. Y cuando lo honramos, Él también nos honra. Dios promete bendecir a quienes le honren. 1 Samuel 2:30 dice, porque yo honraré a los que me honran. Ese es nuestro deber como cristianos, honrar a Dios en todo lo que hagamos, en la persona que nos encontremos, que saludemos, honremos a Dios, aprovechar cada oportunidad para darle gloria a Dios. ¿Estás dispuesto a honrar a Dios en todo momento? Como cristiano, como hijo de Dios. A veces se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida a veces darle gloria a Dios. Versículos 6 al 9, por favor. Dice, luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Recordemos que Jacob le envía muchos regalos a Esaú, ¿verdad? Y los envía por grupos, por manadas. Le dice Jacob, ¿qué es todo esto lo que me estás enviando, hermano mío? Dice en el 9, dice, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Esaú había perdonado a su hermano. Todo rencor, enojo, ira eran parte del pasado. Esaú había decidido ser feliz, ser feliz. E incluso Esaú había aprendido a contentarse con lo que tenía. Ya no quería más, ya no corría detrás de la bendición. Suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Estaba contento Esaú, feliz. Hermanos, qué bendición es estar contento, estar satisfecho con lo que Dios nos ha dado. Hebreos 13:5 dice, contentos con lo que tenéis ahora. Contentos con lo que tenéis ahora. Hoy vivimos una sociedad llena de descontento, Hay descontento en el trabajo, en el sueldo, en la iglesia y casi en cada área de nuestra vida. Hay descontento. No estamos felices, estamos insatisfechos. Con el descontento viene la queja y con la queja el enfado. Y si no ponemos un freno en toda esta cadena, nos llegará la amargura. La amargura. Hermanos, Dios nos manda a vivir en contentamiento. En contentamiento. Dios no nos ha prometido riquezas y bienestar en este mundo, ¿O acaso Dios se lo prometió a usted? ¿Riquezas y bienestar en este mundo? Pablo dijo, sé vivir en escasez y en abundancia. Daba igual la situación en la que se encontraba. Su gozo y su contentamiento no estaba basado en la cantidad de bienes o comodidades que pudiera disfrutar en este mundo. Su contentamiento estaba en el Señor y en la salvación que le había regalado y no en los bienes materiales. Filipenses 4:11 al 13. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice la Biblia que teniendo lo suficiente para cubrir todas nuestras necesidades,
estemos contentos con ello. Debemos estar contentos con lo que tenemos y en las circunstancias en las que estamos, porque Dios las ha permitido. Como cristianos, echemos fuera de nuestra vida la costumbre de quejarnos tanto. Eso es lo contrario del contentamiento, de quejarnos tanto. El contentamiento no es la ausencia de problemas, sino una actitud de aceptación, de tranquilidad y de paz en medio de los problemas. Y eso solo lo puede dar Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Es Él y es solo Él en que podemos vivir en contentamiento. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas? Quizás no tengas todo lo que deseas, pero con Jesús siendo tu Señor y tu Salvador, ¿qué más necesitas? ¿Qué más quieres? Tenemos gracia y paz, una esperanza viva, una herencia incorruptible e incontaminada en los cielos. Tenemos el privilegio de llegar a Dios en oración y de tener su Espíritu Santo con nosotros. Tengamos o no tengamos salud, familia, dinero o abundancia de cosas terrenales, en Cristo lo tenemos todo, tanto ahora como en la eternidad. Colosenses 2:10 dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermano? Cuando Jacob se reunió con su hermano Esaú, 20 años después, Esaú tampoco ya no era el mismo, Ya no era el mismo Esaú. Esaú descartó sus planes de venganza. La gracia de Dios y los años hicieron que la bestia enfurecida que llevaba adentro se durmiera. Y Dios se encargó que esa bestia jamás despertara. Por su gracia y su misericordia hacia su siervo Jacob. Ambos hermanos habían sido tratados por la escuela de la vida que Dios usa para formarnos. Tanto Jacob como Esaú habían sufrido golpes, traiciones, decepciones, enfermedades, crisis durante su distanciamiento. Tanto el hermano mayor como el hermano menor fueron conducidos por distintos caminos de la vida cuando dejaron la casa de su padre. Pero fue el mismo Dios quien se encargó en volverlos a juntar por medio de la reconciliación que obró en sus corazones. ¿Qué tan importante es la reconciliación? Hermanos, estas historias nos enseñan que el perdón es un valor esencial en la vida cristiana, capaz de transformar vidas y restaurar relaciones. ¿Y qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? La palabra perdón en el griego es afiemi, que literalmente significa abandonar, dejar, despedir, remitir, permitir, salir. En otras palabras, es abandonar o dejar por completo la falta de una ofensa. Es ya no estar enojado, es salir de la ira, de la enemistad. Significa pasar por alto las ofensas. Eso significa perdón. Esa es la forma en la que Dios perdona nuestros pecados, pasando por alto nuestras ofensas y ya no recordándose más de ellos. Es como si los sepultaran en lo profundo del mar, dejarlos allí para nunca acordarse de ellos. Como lo dice Miqueas 7:19. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y en Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hermanos, el perdón no es un sentimiento, sino que es un acto de voluntad. Es una decisión. Perdonar es no tomar venganza.
El perdón es disculpar una deuda que te deben. Es liberar al ofensor de la obligación de pagarte. El perdón es extender misericordia. Es no dar al ofensor lo que se merece. El perdón es cambiar tu modo de pensar acerca del ofensor. Es ver al ofensor como alguien que necesita perdón igual que tú. Perdonar es como abrir la puerta de la celda y dejar salir al prisionero. Eso es perdonar. Perdonar es escribir en letras grandes sobre una deuda que diga deuda cancelada. Eso es perdonar. Perdonar es como golpear con el martillo en una corte y exclamar a ese culpable inocente. Eso es perdonar. Hermanos, si queremos tener familias sanas y bendecidas, tenemos que practicar el perdón. ¿Cuántas familias están destrozadas por no perdonar? Así como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a perdonar, que perdonó a los que le maldecían, a los que le crucificaron, y aún más nos perdonó a nosotros. Nos perdonó a nosotros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Si Dios nos ha perdonado. Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.